Buenos días, ingeniero. Bueno, este es el informe del uso del Arduino en el ámbito automotriz. ¿Sí? Como podemos observar, ya está en un formato IEEE, en donde tenemos lo que es el abstract, como punto uno, nuestra introducción, ¿sí? Como punto dos, que es el nuestro marco teórico, en donde está constituido qué es el Arduino, qué es el microcontrolador, partes de la placa de un Arduino, que son más o menos los sensores, la LCD y sus partes, buzzers, el teclado matricial, que son con puertas lógicas, cómo programar en Arduino, una pequeña introducción, cómo programar en Arduino, y las resistencias pull-up y pull-down. Todos estos componentes los hemos venido utilizando en nuestro proyecto, entonces por eso fue que se le incluyó un poco de información de cada una de ellas. ¿Sí? En el punto 3 tenemos los sensores escogidos para ser implementados en el proyecto, tal como el sensor ultrasónico, el sensor de gas MQ2 y el sensor de alcohol MQ3. También tenemos las fuentes bases de la realización de la programación, como por ejemplo para la activación de lo que es el sensor ultrasónico y también para la programación de lo que es el teclado matricial con ayuda de switch case y mediante código. ¿Sí? La aplicación de los sensores en el proyecto, lo que hemos buscado con cada uno de los sensores, ¿no? Con el sensor ultrasónico lo que se busca es permitir al usuario al momento de activar el reto, estacionarse de una manera mucho más sencilla y mucho más segura, por ejemplo, en automotores de gran tamaño, tales como, por ejemplo, buses o busetas, ¿no? Que se pueden estacionar de una manera más correcta y mucho más segura, en donde el LCD nos indicará la distancia. También obtendremos 3 LCDs que nos indicarán también la distancia mediante colores y también un buzzer, el cual nos indicará mediante pitidos qué tan cerca está del objeto. También tenemos el sensor de gas MQ2, en donde la finalidad de este sensor es detectar algún individuo fumando o algún individuo que ha dejado mal apagado algún cigarrillo o la posible presencia de un incendio, en donde este sensor tiene la característica para poder emitir lo que es una señal y activar lo que es una alarma mediante un buzzer para que el conductor se pueda percatar y el conductor pueda apagar esta alarma, ya sea por un código, por una contraseña, o cuando ya no haya presencia de humo. Y también tenemos el sensor de alcohol MQ3, en donde uno de los mayores problemas al momento de que se realiza lo que es la conducción de los automóviles, son las personas que lo hacen en estado etílico. Las personas que lo hacen en estado etílico causan lo que son accidentes, incluso que llegan a ser fatales. Entonces, con este sensor vamos a intentar evitar este tipo de accidentes, en donde si la persona se encuentra lo que es en estado etílico, no podrá encender su automóvil y será enviado un mensaje hacia el EMO para que el conductor reciba su respectiva multa. Y si el conductor se encuentra pues, sin estado de embriaguez, pues el conductor podrá encender su automóvil sin ninguna complicación y conducirlo de manera correcta. Y también tenemos el punto 6, que son las conclusiones, el punto 7, referencias, mi persona, Angelo Beltrán, y también tenemos en el punto 8 los anexos, en donde tenemos lo que son los diagramas de flujo, que está constituido por dos partes, ¿sí? Por dos partes del diagrama de flujo, y también tenemos nuestro diagrama de bloques. Ahora observaremos la simulación de nuestro proyecto mediante simulación en Proteus. ¿Sí? Como podemos observar, este es todo nuestro proyecto en simulación en Proteus, en donde I want to talk about my abstract in English. In this work, the advantage of having a microcontroller attached to an Arduino board in order to provide a greater comfort or make things easier for the user inside the car will be discussed the parts that compose it and the definitions and characteristics of some elements that we use for the realization of the projects, such as the buzzers and the application, the three sensors, and the objective that we hope to obtain, with each of them in addition on the parts that make them peculiar characteristics of each disc. Of each of these. Some keywords that I can find in this part are microcontroller, buzzer, Arduino, and Proteus. ¿Okay? Entonces empezaremos con la simulación, ¿no? De nuestro proyecto, en donde en el LCD nos debe aparecer un mensaje: Universidad Politécnica Salesiana Cuenca, Proyecto Electrónica Analógica y Digital. Como podemos observar.
Después aparecerá ciclo 2020-2020 y mi persona, Ángelo Juventino Beltrán Espinosa. Y otro mensaje en donde será bienvenido usuario, cargando sistema, espere por favor. Lo que tenemos aquí es un Arduino Mega 2560, el cual es un microprocesador en donde nosotros le colocamos alguna programación y este me ejecuta lo que yo le he programado, ¿no? ¿Cómo me ejecuta? Mediante sensores, ¿no? Que captan lo que hay en el entorno y lo envían al Arduino y este realiza lo que es la programación y me envía los resultados compilados hacia un LCD. Lo que tenemos también en el Arduino, lo que son es un microcontrolador, el cual el microcontrolador es el cerebro de nuestra placa Arduino, es prácticamente el cerebro. También tenemos lo que son pines digitales, pines analógicos, resistencias y algunos puertos USB, por ejemplo. Lo que tenemos también es un LCD de 40 por 2, que significa que es de 40 columnas y 2 filas, en donde tiene los siguientes pines, en donde el pin VCC va conectado siempre a tierra. El pin VDD es un pin que va conectado hacia una fuente de alimentación de 5 voltios. El pin RS es el que controla pues, el cursor de nuestro LCD. El pin RW es el que va conectado a tierra. El pin Enable es el que habilita a nuestro LCD para poder tener información, lo que es tener información, y los últimos 4 pines que van conectados hacia el Arduino. ¿Por qué solamente los últimos 4 pines desde el 4 al D7? Ya que estos pines constan con un bus de datos de 4 bits, mientras que los otros constan con un bus de datos de 8 bits, que eso es demasiado. Entonces es solamente suficiente el bus de 4 bits. Ahora procederemos a la simulación del sensor ultrasónico, el cual consta de cuatro pines, lo cual es el pin de 5 voltios, el pin trigger, el pin eco y el pin GND. ¿Cómo funciona este sensor? Este sensor mide la distancia mediante ondas, en donde el Arduino me envía una señal hacia el trigger, en donde el trigger me envía la onda, ¿sí? Me envía la onda, esa onda choca contra el objeto y regresa hacia el eco, en donde en el eco pin se va nuevamente hacia el Arduino para poder realizar la transformación de ese tiempo que se demoró la onda en ir y regresar a distancia mediante una fórmula, ¿sí? Se transforma mediante una fórmula a distancia en centímetros. Es prácticamente cómo funciona este sensor. Entonces está comprado por el sensor ultrasónico, los LEDs y el buzzer, en donde si yo, por ejemplo, es mayor a 400 centímetros, no se enciende nada. Pero si ya le colocamos en algún otro valor, ¿no? Se enciende el LED verde y la intensidad del buzzer no es mucha, ¿sí? No es mucha, ya que todavía se encuentra el usuario lejos del objeto. En el caso de que ya se vaya acercando cada vez más al objeto, el usuario se vaya acercando cada vez más al objeto, se encenderá el LED amarillo, como por ejemplo podemos ver, está ahí en una distancia entre los 156 centímetros, entre 270, se encenderá el LED amarillo y el buzzer se activa ya de una manera un poco más intensa y un poco más seguida, ¿sí? Sí, si, por ejemplo, ya el usuario ya se encuentra muy cercano al objeto, se activará el LED rojo y como podemos observar, la intensidad del buzzer aumenta y es mucho más seguido ya el pitido que nos envía el buzzer, indicándole ya a la persona que está cerca del objeto, ¿no? Al momento de activar el retro. Entonces, como podemos ver, el sensor ultrasónico nos cumple muy bien la función con la cual se ha programado. Ahora proseguiremos con el sensor MQ2, el cual es un sensor de humo, ¿sí? El cual consta de tres pines de salida, el VCC, el pin de salida out y GND, ¿sí? Como podemos observar, el pin out también se va directo hacia lo que es una compuerta AND y tenemos un pin al cual le conocemos como auxiliar del buzzer, el cual va a estar siempre activo a 1, a excepción cuando se le digite la contraseña 1111, la cual esta nos servirá para poder desactivar la alarma del sensor de humo, que sería el buzzer número 2. Entonces, como podemos observar, cuando no hay presencia de humo, el AND me envía un cero lógico y no se enciende la alarma del buzzer. Pero si hay la presencia de humo, entonces la alarma se enciende. Y además el LCD me envía una alerta de que la alarma de humo sea activado. Entonces, para poder activar
activar esta alarma, el usuario debe activar lo que es la contraseña 111. Como podemos observar a continuación, debe activar 1 y tiene que ir apareciendo en esta parte acá. Aquí hay un problema en la parte de la simulación del teclado matricial, ya que se demora mucho en activar lo que es la contraseña. Entonces se pondrá en pausa el video para que el video no dure mucho tiempo. Sí, como podemos observar, ya se apareció la clave correcta, se desactiva la alarma y como podemos observar, el auxiliar del buzzer se pone en 0 y la alarma debería desactivarse una vez puesta la contraseña correcta. Como podemos observar, desactivando alarma y la alarma se ha desactivado. Como podemos observar, ya es el auxiliar del buzzer es un 0, entonces un 0 y un 1, entonces ya se desactiva la alarma. Ahora con el sensor de alcohol, el cual consta también de tres salidas, lo que es el BCC, la salida out y GND, en donde si el conductor se encuentra apto para conducir, el Logic State enviará lo que es el 0, me enviará una salida de 0 en la programación en el Arduino, me devuelve lo que es una salida 1, y el conductor que está apto para conducir encenderá su auto normalmente y como podemos ver, no hay ningún problema ya que el conductor se encuentra apto para conducir. Pero, ¿qué pasa si es que el conductor se encuentra en un estado de embriaguez? Entonces me envía una salida de 1 y por ende el Arduino en la programación me envía una salida de un 0 lógico. ¿Sí? Como se puede observar, me envía un 0 lógico. Entonces, por más que el usuario que está en estado de embriaguez intente encender su automóvil, no lo va a poder hacer, ya que la compuerta AND solo se activará si es que es 1 lógico. Entonces, esa es la única condición para que el usuario pueda encender su automóvil. Además, en el LCD se observará ya el mensaje que el usuario está en estado etílico y que se está enviando la advertencia al EMOV. ¿Sí? Como podemos observar, el mensaje usuario en estado etílico y enviando la advertencia al EMOV. ¿Sí? Entonces, esto sería prácticamente la simulación, ¿no?, de todo el proyecto. Ahora veremos una breve explicación de cómo se lo programó mediante muy bien, como podemos observar, aquí tenemos lo que es incluidas ya las librerías, ¿no? Que cargamos la librería del teclado y se cargó también la librería del LCD, en donde se inicializó la librería LCD con sus respectivos pines, o sea, con los respectivos pines que estaban conectados, al igual que el resto de los otros pines de los otros sensores o de los LEDs, como por ejemplo del trigger, que es el pin del sensor ultrasónico, o del sensor de humo, que está conectado al pin número 1. En la configuración de teclado declaramos lo que son los acumuladores de los datos enteros para contraseña, es en donde estos se van a ir almacenando según vayamos aplastando lo que es en el teclado matricial. También una variable var, que es el incremento para el switch case, y también nuestra contraseña, 1111, que fue la elegida. También declaramos de cuántas filas y columnas está formado nuestro teclado, que es de 4 filas y 3 columnas, y aquí se indica el arreglo de nuestro teclado, cómo es el arreglo que se vio en la simulación, o sea, cómo está formado. También tenemos que colocar los pines tanto que están conectados a las filas de teclado y los pines que están conectados a las columnas del teclado. Y por último utilizamos un comando en donde se une todo lo anteriormente mencionado. Después tenemos la parte del voice wrap, en donde en esta parte del voice wrap es en donde lo que queremos que se repita una sola vez, en donde vamos a declarar aquí los pines que están de entrada y de salida. Por ejemplo, tenemos el pin hecho pin, el cual es un pin de entrada, en donde tiene la siguiente configuración: pin mode hecho pin, input, que es un pin de salida, y un pin de entrada, que es un pin de entrada, y un pin de salida, por ejemplo, el pin auxiliar de buzzer output, que es un pin de salida. ¿Sí? Después, para poder iniciar lo que es el LCD, utilizamos el comando LCD begin 40,2, que definimos el tamaño del LCD, que es de 40 columnas por 2 filas. Después, para poder ubicar el cursor, utilizamos el comando LCD set cursor. Para poder imprimir texto, utilizamos el LCD print, en este caso Universidad Politécnica Salesiana. Después, asimismo, para imprimir proyecto electrónica analógica digital, y aquí le activamos el Digital Bright para poder ponerlo en high al auxiliar del buzzer, que es el pin que nos va a ayudar para poder hacer el apagado del buzzer mediante el teclado matricial. De la misma manera, otro comando para poder seguir usando el LCD es limpiarlo, es el LCD que se limpia, LCD Clear, que es lo que se limpia el LCD, y poder seguir colocando lo que necesitamos. Por ejemplo, ciclo 2020, Angelo González Espinosa, cargando el sistema, por favor, espere. En cambio, en el void loop es lo que queremos que se repita varias veces, es lo que queremos que actúe como un bucle. Entonces aquí tenemos lo primero, que es lo que es la iniciación del sensor
ultrasónico, en donde declaramos dos variables para el sensor, en donde se manda la señal desde el Arduino para que el sensor mande el eco, en donde activamos lo que es el trigger para que pueda mandar lo que es el eco, para que o mande la onda para que el eco pin pueda recibirla mediante un comando llamado pulsing, que es la función para determinar la duración del pulso. Y después calculamos la distancia mediante una fórmula que es duración del pulso sobre 2 sobre 29.1. Se calcula, se limpia nuevamente el LCD y se coloca la distancia que se ha calculado anteriormente. Después colocamos las condiciones en donde, que se habían visto anteriormente, en donde si está entre 400 y 200, se prende el LED verde y también se prende el buzzer con cierto tono y con cierto tiempo de duración. De la misma manera con el LED amarillo y el LED rojo. Para la para la programación del sensor de alcohol utilizamos una variable booleana que es alcohol, en donde leemos el pin del alcoholímetro, ¿no? En donde sí, el alcohol es igual a 1, entonces el motor se apaga, el usuario está me envía el mensaje que el usuario está en estado etílico y se envía la advertencia al EMOB. Caso contrario, si me da 0, entonces el motor se prende sin ningún problema. En el caso del sensor del humo, también declaramos una variable booleana que va a ser de solo valores de 0 a 1, en donde leemos también nuevamente el sensor del humo, el pin en donde está conectado el sensor de humo, y si humo es igual a 1, entonces el buzzer número 2 se debe encender, imprimir que la alarma de humo ha sido activada, y caso contrario, si no activo, que no se active el buzzer número 2. Para la configuración del teclado con la ayuda del switch case, lo que hacemos es crear una variable de tipo texto, ¿sí? En donde si pulsamos alguna tecla, ¿no? de nuestro teclado matricial, se ejecutará lo siguiente. Cabe recalcar que este tipo de teclado viene en código ASCII, entonces nos toca transformarlo en enteros, restándole menos 48. Entonces, aquí utilizamos nuestra variable var, que le vamos a ir sumando 1, pues para ir incrementando lo que es el case, para irnos a case 1, case 2, case 3, case 4. Entonces, en el case 1, si es que se presiona cualquier número del teclado, entonces se va a ir almacenando en la variable A, de la misma manera con el B, con el C y con el D. Y colocamos otra condición, en donde sí, A es igual a C1, B es igual a C2, C es igual a C3 y D es igual a C4, el S se limpia, la clave va a ser correcta, desactivando alarma y que el auxiliar del buzzer se apague. Y caso contrario, si es que no se puso la clave correcta, entonces nos da la oportunidad de volver a ponerla nuevamente. Le colocamos que la variable 0 para que no se sigan incrementando los case, y esa sería toda la programación que se utilizó para realizar la simulación de nuestro proyecto. Ahora, en conclusión, Arduino se trata de una placa electrónica donde viene incorporado un microcontrolador, en donde su objetivo principal de este es leer y ejecutar programas como hemos podido observar en este proyecto. Además se conocieron algunos dispositivos como los LCDs, buzzer o sensores que van conectados a nuestra placa Arduino y nos permitirá desarrollar un sinnúmero de ideas como observamos en nuestro proyecto. En cuanto a los sensores utilizados en nuestro proyecto, podemos observar que en cada caso cumplen con lo que hemos establecido el programa, como en el caso del sensor ultrasónico que ayudará a nuestro usuario a estacionarse de una manera segura, o en el caso del sensor de alcohol, el cual evitará futuros accidentes de tránsito o permitirá al conductor conducir si se encuentra en un estado apto para poder conducir su automóvil. Entonces, Arduino nos ofrece varias ventajas, ¿sí? Una placa Arduino que nos ofrece varias ventajas por su sencillez a ser programado y los varios usos que les podemos dar. Esa es una de las razones por las cuales es una de las placas más utilizadas en el mundo. Eso sería todo en nuestro proyecto final. Muchísimas gracias.